transferencia que vamos a ver. Por este método, en este método hay un movimiento de masas de un fluido y ese movimiento de masas transfiere el calor de una parte a otra. Este movimiento puede darse de dos formas, de forma natural, ¿verdad? Porque los gases, los fluidos son menos densos, tienden a irse hacia arriba y cuando son más densos bajan, ¿verdad? Entonces hacen ese proceso, como el proceso que hace el ciclo del agua, que el agua cuando se evapora, entonces sube y después se enfría y vuelve a bajar, ¿verdad? Entonces, da ese movimiento y en ese movimiento transfiere calor. Ese movimiento es por convección y puede darse de forma natural, como ese que les digo, y de forma artificial, que es utilizando un motor o un ventilador, ¿no? Para mover esas capas de aire, digamos, que están alrededor. Se ocupa un ventilador, el ventilador empuja las masas de aire transfiriendo de esa forma, poniéndolas en movimiento y transfiriendo de esa forma el calor, ¿no? Este principio es el que ocupan los aparatos tanto de calefacción como de aire acondicionado. Digamos, los aparatos de calefacción se colocan en las partes de abajo de las habitaciones, en las partes bajas de las habitaciones, como lo tenemos ahí en esa figura. Las flechas rojas indican el aire caliente y las azules el aire frío. Entonces, este proceso es el que hace el aire frío es más denso y entonces baja. Cuando pasa por el aire acondicionado, el calefactor, se calienta. Cuando se calienta, disminuye su densidad y entonces sube. Y entonces sube por esas flechas rojas que tenemos ahí. Acá. Cuando está en el ambiente, como el ambiente está frío, entonces se vuelve a enfriar y entonces vuelve a bajar. Vuelve a pasar por el aparato de calefacción y vuelve a calentarse. Este es el ciclo que hace el aire en una habitación cuando tiene un aparato de calefacción. Y los aparatos de aire acondicionado, como ustedes deben de haberse fijado, se colocan en las partes de arriba de la habitación. Básicamente lo que hace es el mismo proceso. El aire pasa por el aire acondicionado, entonces se enfría. Al enfriarse aumenta su densidad y baja. En el ambiente se vuelve a calentar, entonces vuelve a subir, vuelve a pasar por el aire acondicionado y baja. Y este es el ciclo que hace, y ese movimiento, esa transferencia que hace en ese movimiento es el proceso de convección. Igualmente, los freezers de la refrigeradora, por ejemplo, también van en la parte de arriba del refrigerador, ¿va? Porque yendo en la parte de arriba enfrían todo, porque enfrían el aire de arriba y se enfría y pasa por abajo, especialmente los que los tienen unidos en uno solo, ¿va? Y entonces el aire frío enfría la refrigeradora y así está. Hace ese proceso, ¿va? Esto, como les digo, es transferencia por convección, ¿va? Y de ese solo eso vamos a ver. No vamos a ver fórmulas ni ejercicios porque de esto creo que las fórmulas y todo son de otro nivel, no son de nivel de física. No sé no recuerdo si se ven fluidos. Pero me van a contar ustedes cuando lleguen ahí. No, en termos sería. Cuando lleguen a la materia de termodinámica, me cuentan si lo vieron o no. Que yo no me recuerdo. Y vamos a ver la tercera forma de transferencia de calor, que es por radiación. Esta es la única forma de transferencia de calor sin que necesite un medio material para transferirse el calor. Por conducción necesitamos un cuerpo que esté conduciendo el calor.
Por convección necesitamos un fluido que esté en movimiento, pero por radiación no. Por radiación es a través de ondas electromagnéticas que se transfiere el calor. En esta forma lo más común, o sea, la forma más común de verlo es cuando se transfiere el calor del sol, ¿verdad? Que se transfiere a través del vacío hasta llegar a la Tierra. Esto no necesita, este método de radiación no necesita ningún medio, ni siquiera el aire para transferirse, porque como es por ondas electromagnéticas, a través de una radiación infrarroja que se transmite, ¿verdad? Todos los cuerpos emiten ondas de calor, ¿verdad? Emiten energía en formas de radiación electromagnética, ¿verdad? Ahí podemos ver en esa fotografía, que es una fotografía de como con un lente nocturno, podemos ver las diferentes zonas de calor, ¿va? Las que están en rojas son las zonas de mayor temperatura y las que están más oscuras son las zonas de menor temperatura. Entonces, la bebida que él se está tomando, que seguramente es Coca-Cola, debe de estar bastante fría, ¿va? Para que esté en oscuro. En cambio, el cuerpo tiene una mayor temperatura, pero es que se ve más rojo. Este es el principio que ocupan los lentes de visión nocturna, ¿no? Porque lo que ven a través de los lentes de visión nocturna es el calor de los cuerpos, ¿va? Y todo cuerpo emite calor, ¿va? Si nosotros nos agitamos, la temperatura aumenta y vamos a emitir más calor, ¿va? Y ellos emiten menos calor, ¿va? Pero siempre emiten. La radiación va del cuerpo en todos los sentidos a su alrededor, ¿va? La forma de la rapidez de transferencia de calor por radiación depende de varios factores, ¿va? Es directamente proporcional al área, quiere decir que si un cuerpo tiene una mayor área, va a transferir más rápidamente el calor, ¿va? También depende, bueno, como dice ahí, de la temperatura que tenga el cuerpo en una cuarta potencia, ¿va? Y depende del cuerpo también. No todos los cuerpos emiten calor con la misma rapidez, ¿va? Y esto se denota con esa letra E que se llama emisividad, ¿va? La emisividad es un número adimensional que va entre 0 y 1, siendo el 0 los cuerpos que emiten menos calor y el 1 los cuerpos que emiten más calor. Aquí estamos hablando tanto de emitir como de recibir. O sea, un cuerpo que emite más calor también puede recibir más calor. De los mejores emisores y receptores de calor son los cuerpos negros, ¿va? Entonces, por eso es que cuando estamos, digamos, con una camisa negra en el sol, se siente más el calor porque el cuerpo negro absorbe más calor que un cuerpo de color blanco. De los colores, digamos, en la época de verano, que es cuando el sol está más cerca de la Tierra, y entonces los colores de verano son claros, ¿va? Para que no absorban tanto calor, ¿va? Y los de invierno son oscuros.
para que puedan absorber mayor cantidad de calor. Entonces, matemáticamente expresamos esta rapidez o flujo de calor de acuerdo a esta expresión. Esta es transferencia de calor por radiación, ¿verdad? Siempre cualquier transferencia de calor es la rapidez de cambio del calor, o sea, de Q, el diferencial de calor entre diferencial de tiempo. Eso cualquiera de los métodos, pero las otras ecuaciones son particular para cada método. Tenemos la ecuación de conducción y esta es la ecuación de radiación de calor, que sería el área por la emisividad, por esa constante, ese sigma que tenemos ahí, que se llama la constante de Stefan Boltzmann, que tiene un valor numérico, ese valor es una constante, un valor fijo, de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. La temperatura para este proceso se mide en Kelvin, es temperatura absoluta. No la podemos poner en la ecuación si tenemos en Celsius, tiene que estar en Kelvin. Si tenemos un cuerpo que está en un ambiente y el entorno también está radiando calor, entonces tenemos un equilibrio entre los dos, ¿verdad? Debe de llegarse, entonces uno absorba y emite también calor, ¿verdad? Entonces el calor neto transferido nos quedaría de esta forma la ecuación, donde T sub S es la temperatura del entorno. T es la temperatura del cuerpo y TS es la temperatura del entorno. O sea, aquí estamos hablando del caso en que el ambiente también le esté transfiriendo calor al cuerpo. Cuando tenemos un cuerpo aislado, tenemos la otra ecuación y este es cuando tenemos esa interrelación de cuerpo y entorno o medio ambiente. Vale. Vamos a ver entonces ya algunos ejemplos. A ver por cuál comenzamos. Comencemos por este. ¿Lo copian, por favor?
¿Terminaron de copiar? Ya casi. Hola, hola. Yo dije, para eso quería Yo, poder oírlos si no me contestan. Bueno, terminen. Esta persona es algo morenita, ¿ve? Porque tiene una emisividad de 0.9. yo lo copié. Vaya. Ahí tenemos que esa persona está queriendo que decidir qué ponerse. Dice, la recámara está a 20 grados y su temperatura de su cuerpo es de 35. La temperatura es la temperatura del entorno, entonces sería 20 grados, y la temperatura de la persona o del cuerpo que queremos, donde queremos encontrar la pérdida de calor, es de 35 grados. Cabal, o sea, cuando ustedes están en un ambiente, su piel, su cuerpo emite calor, ¿verdad? Y la ropa sirve para eso, para evitar que ese calor se salga de su cuerpo, ¿verdad? Y lo enfríe. Vaya, entonces aquí tenemos, dígame, dígame. Fíjense que eso que está diciendo, bueno, no sé si hace sentido, pero yo me había fijado, aquí donde estoy trabajando es como una planta así de oficina, ¿verdad? Entonces, Ajá. aquí el aire acondicionado es bien helado, lo ponen bien helado, como es directo. Entonces, yo me había dado cuenta que cuando estamos todos en la mañana, por ejemplo, sí se siente helado, pero no Pero es lo no se mismo. siente tanto. No es lo mismo cuando todos nos vamos a almorzar y volvemos y no había nadie aquí. Se siente tan helado cuando uno regresa y es porque creo que no había nadie aquí Claro, transmitiendo claro, calor. porque los cuerpos emiten calor, ¿va? Entonces esa emisión de calor se equilibra con el calor que está transfiriendo el aire acondicionado, ¿va? El ambiente. Claro, si hay más cuerpos, hay más radiación de calor de los cuerpos de las personas, ¿va? Entonces, claro, lógicamente el ambiente tiene que equilibrarse, tiene que reducir la temperatura, porque como hay transferencia hacia afuera y el otro quiere en el otro sentido, ¿verdad? Hacia el cuerpo. Entonces, de hay más cuerpos, hay mayor radiación. Sí, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Exactamente eso es lo que sucede. Hombre, sí que la física es la vida. Si ustedes no salen mal en los parciales es porque no aplican las cosas de su vida. Porque ustedes ven la física en todos los días, en todo lo que hace en física. Ustedes deberían de salir súper bien. No me explico yo qué pasa ahí. Tampoco me explico por qué no tengo mi puntero aquí. Ay, no, hombre. ¿Y ahora qué mosca le picó a esto?
Sobre el puntero me dejan esto, pero no me va a dejar escribir ahora. Vamos a pasar a una pizarra, ¿no? Ah, ya vi, este debe de ser. Ahí está. Vaya, entonces vamos a ver. Nos piden encontrar la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 10 minutos. Entonces estamos hablando que el flujo de calor o transferencia de calor es el calor entre el tiempo. O el diferencial de calor sobre el diferencial de tiempo. Pero podemos ocupar, como tenemos un valor, lo podemos ocupar así en forma finita. Y esto, como aquí hay una transferencia de calor entre el cuerpo de la persona y el entorno, entonces tendríamos que este calor por radiación sería igual a A por E, por la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura, quiero ver cuál iba primero. La ecuación sería la que tenemos que ocupar, la temperatura del cuerpo a la cuarta menos la temperatura del entorno a la cuarta. Vale. Esta es entonces la ecuación que vamos a ocupar. Como les decía, estas temperaturas deben de estar en Kelvin. Entonces tendríamos que la temperatura de la persona, que son los 35 grados, esto lo debemos de pasar de Celsius a Kelvin. Para pasar de Celsius a Kelvin le sumamos 273, igual para la temperatura del entorno. No podemos ocupar esas ecuaciones en Celsius, tienen que estar en Kelvin, ¿verdad? Que no se les vaya a olvidar eso al momento que estén haciendo un ejercicio. Aquí son 308 y serían 293. Entonces vamos a encontrar primero la H y después con eso vamos a encontrar el calor, ¿no? Porque nos piden la energía perdida en forma de calor, ¿no? Vamos a encontrar la H. Entonces esta H sería igual al área que se las daban, ¿verdad? El área de la piel, que era de 1.50 metros cuadrados. Le daban la emisividad, que es de 0.9, que sería 1.50 metros cuadrados por 0.9, que es la emisividad, esto no tiene unidades, por la constante de Stefan Boltzmann, que tiene este valor, como olvidé que este valor es fijo, esto no les va a cambiar, 5.67 por 10 a la menos 8. Watts sobre metros cuadrados, Kelvin a la cuarta. Sería 5.67 por 10 a la menos 8. Y aquí la temperatura de la persona, que eran
293 elevado a la cuarta menos la temperatura del entorno. Pero que eso es al Es revés. al revés. Al revés, ¿verdad? Sí, estoy viendo ahorita. Ya que los anoté al revés. El de la persona eran 293, ¿verdad? No. La de la persona ¿Sí? es 35, La de la persona es 308. que son 308. Ah, ya. Aquí. Si aquí serían 308, 293. Y sí, pero me está poniendo atención alguno, ya vi, gracias. Ah, ya ves, Vale. para eso era todo Sí. muy Me rápido. acabo de sentir muy feliz este día. Ya puedo morir en paz este día porque ya vi que me estaban poniendo atención. Vaya, A mí me veamos. dio 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Sí. Vamos a ver. Dice Laura que ella le dio 1 por 10 a la menos 6. Veamos a alguien más que me corrobore si está bien eso. Ah, no, olvídalo, no me dio eso. Se me olvidó elevar a la cuarta. Oye, casi nada le olvidó. Menos. $124.70 me dio a mí. 124.70. Este sería entonces el flujo de calor. Y como ya dijimos, como esto es igual a calor sobre tiempo, tendríamos que esto es igual a 124.70. Y nos están preguntando el calor. El calor entonces sería 124.70 por el tiempo, que el tiempo eran los 10 minutos que le preguntaba ahí, ¿verdad? Encuentren la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 10 minutos. Nada más que pasamos esos 10 minutos a segundos, multiplicándolo por 60 segundos que tiene un minuto, ¿verdad? Entonces eso nos da 600 segundos. Los watts son joules sobre segundos. En lugar de watt joules sobre segundos. Para que se nos anulen. Y ya nos dé el calor en joules. ¿Qué les da? ¿Y eso nos da? 74.820. 74.820 joules. Este sería el calor perdido en 10 minutos. Es bastante. Y por eso no deben de tardarse mucho en vestirse, ¿va? Cuando salgan del baño. Para que no pierdan mucho calor su cuerpo.
¿Estamos bien entonces con este ejercicio? Yo digo que sí. ¿Todo claro? Sí, por el momento. Ya si pone otro más complicado, ya me pierdo. No, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Vamos a No ver. sé. Vamos a ver este. Aquí tenemos una esfera de tungsteno, dice, de un radio de 1.50 centímetros. Se suspende dentro de la cavidad grande evacuada, o sea que está libre de cualquier otra cosa, quiere decir con eso de evacuada. Esta es una esfera que emite luz, debe ser tal vez como una esfera de las que ponen en las discotecas, se me ocurre a mí. Aunque tiene pequeño el radio. Antes debe de ser más como un foco. Pero tenemos esa esfera que está emitiendo luz, está emitiendo calor más bien. Porque casi siempre van acompañadas, digamos, luz también emite calor, ¿va? También, o sea, un cuerpo que emite calor también emite cierto, en este caso, en esta esfera, también va a emitir luz, porque las dos son ondas electromagnéticas. Y entonces, el principio de la bombilla o del foco es ese, ¿verdad? Tiene un filamento de tungsteno, ese filamento entra en incandescencia, cuando entra en incandescencia empieza a emitir luz. Qué interesante. Todo lo que pensaron los científicos cuando hacen algo, cuando hacen un invento. Así quisiera yo que ustedes inventaran algo, ¿eh? Cuando les dejo ahí el proyecto, que empezaran a pensar, inventar próximamente. Algo. ¿Ah? ¿Cómo? Próximamente. Cabal. Sí, cabal, próximamente. Próximamente porque esa es la nota 3, ¿verdad? Cuando les dejo un proyecto. Ya a ver, ingenuo, vamos a echar el arte al final de este ciclo. Ojalá. Creo que no han patentado la idea del aparato que despierta alumnos. Ey, sí, ¿verdad? Que yo tenga aquí, esa idea es genial, hombre. Empiezo yo a apretar aquí y ustedes tengan un su chip que les pueda dar una descarga eléctrica cada vez que yo apriete un botoncito. Está bien eso. En todas las películas de superhéroes, siempre los superhéroes, la mayoría son gente que hace inventos, ¿verdad? La mayoría de superhéroes son bien inteligentes, ¿verdad? Bueno, Superman no mucho, creo yo. Pero Batman sí era muy inteligente. Sí, también bueno, Batman en su compañía adhesiva, pero también está el de Marvel, que es Tony, no sé Sí. si, ajá,
Tony Stark, Iron Man. Cabal. No, Batman Sí. no era muy inteligente, pero No era, sí, no era él bueno, el que sí, hacía los inventos. en algunas cosas, Superman sí. Ah, no, Superman, decía yo. Batman creo que dije. ¿Ah? Y que no recuerdo que Superman inventara nada. No, creo que no, No, no. ¿verdad? No, él Todo, solamente todo, venía todo, del otro mundo. todo lo tuvo en su cuerpo ya. Ajá. Pero Batman sí, ¿verdad? Las cosas que, todo el traje, el batimóvil y el bati no sé qué, él los inventaban, según yo recuerdo. Y ya he visto la biografía de Tesla. He visto películas de Tesla. Ah, no, Tesla era Y una de las mentes más brillantes sí, del lástima que no mundo. fue muy valorado en su tiempo. Es que él era muy altruista. Él quería darlo todo básicamente gratis. Y entonces se topó con todas las Se topó con multinacionales la que se industria. fueron. Ujú. Ese fue, creo yo, el problema de él. Ese fue el Lástima. mayor problema de él. No pensaba en el dinero como la industria. Ni modo. Sí, como el otro, ¿cómo se llama el otro? Edison. Tesla y el otro. Ajá, Edison. Él solo era dinero, él era un gran dinero, más que inventor. Solo robar patentes, dijo. Cabal. Hasta las Solo robar campañas sucias que hacía contra el invento de energía que tenía Tesla, que hasta mataba elefantes y diversos animales con la corriente alterna, creo que era. Ah, para probarla. Sí, es que Ajá, Edison estaba a favor de la corriente directa y Tesla de la corriente alterna para la transmisión de energía, ¿va? Y Tesla tenía razón. cabal. Pero el otro miraba solo sus intereses. El otro era dinero, dinero, cabal, se robaba las patentes. Edison, al Y parecer, él era, tenía lo que no tenía Tesla, que era dinero para patentar. pues sí, y entonces, claro, eran opuestos y chocaban, ¿va? Y como siempre en este mundo gana el dinero, entonces el pobre Tesla murió sin dinero, solo triste y abandonado. Cabal en un hotel fellito, creo que fue, no sé dónde, pero bien. Yo no Pero me no le acuerdo dónde, tocaron. pero sí, murió Ajá, pobre. Tesla murió pobre. murió pobre y nos dejó bastantes cosas. Sí, sí, él tenía una mente muy, muy brillante. Bueno, sí, hagamos este ejercicio, que no somos Tesla, ni Edison, porque no tenemos dinero tampoco. Así que hay que seguir estudiando. Vaya. Tenemos entonces tenemos la emisividad del tungsteno, que es de 0,35 y tenemos una esfera que tiene un radio, dice, de 1,550 centímetros, 1,50 centímetros, y está suspendido dentro de una cavidad grande, cuyas paredes están, dice, la temperatura del entorno. Aquí ya se las dan en Kelvin, 290 Kelvin. Y pregunta qué aporte de potencia se requiere para mantener la esfera a una temperatura, esa es la temperatura del cuerpo, de 3000 Kelvin. Entonces, solo vamos a considerar la transferencia de calor por radiación, porque nos dicen que vamos a despreciar la conducción por los soportes, ¿verdad? Porque como está detenido en algo, también debe haber conducción, calor por conducción, pero no lo vamos a considerar acá el de radiación. Entonces tendríamos
Vaya, como tenemos que es una esfera, sacamos el área de una esfera, que el área de una esfera es 4pi por r cuadrado. Esta es el área superficial de una esfera. Entonces sería 4pi por el radio que les daban, que era de 1.50. Nada más que estaba en centímetros, lo pasamos a metros, ¿verdad? Dividiendo entre 100. Al dividir entre 100 sería por 10 a la menos 2. Y esto le da el área de una esfera. Serían ya metros, ¿verdad? Ese 10 a la menos 12 porque lo dividí entre 100 para pasarlos a metros. ¿Cuánto me les dio? A mí me dio 2.83 por 10 a la menos 3. 2.80. Lo mismo le dio. Sí. Por 10 a la menos 3. Entonces ya este valor ya lo podemos meter en nuestra ecuación y encontrar la h. La emisividad era de 0.35. Voy a hacerlo más abajo esto, mejor porque aquí va a quedar, no va a caber. Ahí sería 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, 0.35. Aquí sería la constante, 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados, Kelvin a la cuarta. Y aquí, ahí. Solo voy a dividir aquí para que no se me confundan. La temperatura de la persona eran los 3000 Kelvin elevado a la cuarta, menos la temperatura del entorno, que era 290 Kelvin a la cuarta también. Y esto nos da el flujo de calor, que sería como dice acá, donde está, ¿qué aporte de potencia? Porque la H se mide en watts, ¿verdad? Porque es una potencia, es una energía. Es una energía entre unidades de tiempo, una rapidez de transferencia de energía. Entonces también es una potencia. Entonces, ahí cuando le decían la potencia de transferencia, estamos hablando de esto, de la H, lo que le estaba pidiendo el ejercicio. Veamos cuánto da eso. A mí me dio 4.548.67. 4.500, ¿cuánto? 48. 48. Sí. Punto. 67. Vamos a ver si alguien más me corrobora ese valor. A mí también me da lo mismo. ¿Estamos bien entonces?
Ujú. Vaya, entonces esta sería la respuesta. Esta sería la potencia transmitida. ¿Preguntas del ejercicio? ¿Preguntas, dudas, interrogantes, cuestionamientos? Yo tengo una duda, ¿verdad que toda esta ecuación se aplica solamente cuando es transferencia por radiación? Así es, solamente por transferencia por radiación. Estas ecuaciones son particulares, la única que es general para cualquier tipo de transferencia es la que le dice que esta es igual a dq sobre dt. Esta sí es para cualquier tipo de transferencia. De ahí, esta es particular para radiación. Así es. Bueno, veamos qué más tenemos. Veamos este otro. Aquí también tenemos un filamento de tungsteno, como le decía, como de una lámpara incandescente. Lámpara incandescente es lo que es un foco. Ese fue el principio. Yo creo que ahora ya con los LED ya creo que es diferente. Pero ese es el principio con el que lo hizo Volta cuando lo hizo el foco. Me dice a qué temperatura llegan los filamentos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos entonces la temperatura de la lámpara, 2450 Kelvin. Tenemos la emisividad, la misma emisividad, porque este también es tungsteno. Y le está preguntando el área. Le da la potencia, que sería la H, de 150 watts. Entonces la energía eléctrica es radiada, dice, por el filamento en forma de ondas electromagnéticas, ¿no? Y que solo una fracción de la radiación aparece como luz visible, ¿no? Y por eso los focos, los de antes, eran bien, sí, calentaban mucho, eran calientes el tacto. Dependiendo cada vez si la potencia del foco era mayor, se calentaban más, ¿verdad? Porque toda la potencia eléctrica bueno, no toda, una parte de la potencia eléctrica, aquí decimos que toda porque no vamos a considerar pérdidas ni ningún tipo. Toda la potencia eléctrica, el foquito era de 60 watts, esa potencia eléctrica que demandaba, que era de 60 watts, se transfería en forma de calor y ¿cómo se llama? Y luz visible, ¿verdad? Pero sobre todo calor, ¿verdad? Si eran de 100 watts, calentaban más, ¿verdad? Cuando uno los tocaba y los quería cambiar, estaban calientes, ¿verdad? Por eso, porque radian calor, ¿verdad?
ese filamento al hacer incandescencia, al quemarse, ¿no? Vale. ¿Ya lo terminaron de copiar? Yo sí. Sí, hija, ya estuvo. Vale. Entonces veamos y que nos están preguntando, el área. Entonces aquí tenemos que H es igual al área por la emisividad, por la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura del cuerpo a la cuarta menos la temperatura. No, pero aquí no consideramos entorno, ¿eh? Aquí solo es del poquito, ¿eh? Sí, ¿verdad? No estamos considerando que hay entorno, entonces solo sería así. Poner más cerquita. Así. Esta área es la que queremos encontrar. Ya tenemos todo. No, hombre, qué ejercicio más aburrido. Aquí solamente tenemos que despejar. Vaya, como estos ejercicios son los que les pongo en la parte de opción múltiple, ejercicios sumamente simples, que no entiendo yo por qué tardan en hacerlos. Nada que Solamente ver. vamos. Claro que sí, los de opción múltiple son bien Negativo. sencillos. Negativo. Y todavía les pongo la respuesta, no, hombre. Ahorita estuviéramos quebrándonos la cabeza de que, puchica, tengo dos incógnitas, no tengo la otra temperatura, Si que no sé qué. ya tiene todo. Ya tiene todo. Estos son de los ejercicios que no me gustan a mí, pero es que casi lo pongo en opción múltiple porque digo, se los voy a regalar, ¿va? Pero no, ustedes no los conven así como un regalo. Siempre digan, estos ejercicios. Si me pone 9 ejercicios, no, hombre, son solamente 4 ejercicios porque estos no se consideran ejercicios. Ay, qué dificultad hay en hacer algo que solamente van a sustituir, ¿verdad? Si ni siquiera convertir, aquí solamente sustituir, ¿verdad? Y eso les da el área. Bien, estos ejercicios no deberían de tardarse, pero ni 10 minutos en hacerlos. Sí, pero para mí la primera parte son 5 ejercicios por 10 minutos. A mí me dio 210 por 10 a la menos 6. Y en la ecuación se le olvidó elevar a la cuarta la temperatura. Sí, es cierto. Tienes razón. Aquí era la cuarta. Pero esta respuesta sí ya le elevó. Sí, ya la elevé. ¿2000 cuánto? 210 por 10 a la menos 6. Esto sería el área. No, ni 10 minutos, uno ni 5 minutos se deben de tardar en hacer un ejercicio. Me gustó este ejercicio, está bonito. No, hombre, este ejercicio está feo. Pero feo. Este ejercicio no está al nivel de ustedes. A mí no me da eso, ingeniero. ¿Cuánto le da? A mí me da 2.1 por 10 a la menos 4. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí ella tiene seguramente la calculadora en ING. Y entonces, para que esté al día a la menos 6,
10 a la menos 5, porque en este sentido aumentan hacia el correr el punto, ¿verdad? Hacia la izquierda aumenta, hacia la derecha disminuye, ¿verdad? Entonces aquí tiene 10 a la menos 6, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4. Entonces es exactamente lo mismo que ponga 2.1 por 10 a la menos 4. Es lo mismo. Son diferentes formas de expresarlo, pero es lo mismo. Como le digo, por donde está colocado el punto decimal. Sí quedó claro que es lo mismo, ¿verdad? Sí, gracias. Igual en la calco hay una cosita que dice ENG que aumenta una potencia más. Ajá. Es que esa ENG le expresa el resultado como una potencia de un prefijo de ingeniería, digamos. De un prefijo del sistema internacional, ¿verdad? Porque aquí, cabal, o sea, se lo pone, esto sería 210 micrometros, ¿va? Se lo expresa así porque siempre anda buscando que le quede como para ponerle un prefijo al número. Cuando está en esa función. Bueno, pues creo que no habiendo preguntas, nos quedaremos por aquí en lo que pasó asistencia. Quitemos este ejercicio aburrido. Ya no tenían preguntas, ¿verdad? Ya lo puedo borrar. Ya lo copiaron. Sí, ya está copiado. Vaya. Te lo quito de acá.